Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una muy buena semana. Bienvenido al último episodio del mes de enero del 2025, gracias a Dios, y seguimos con una buena racha. En el episodio de hoy te quería compartir sobre, como ya habrás visto en el título, si es que le puse el título que tengo pensado hasta ahorita, a veces lo pienso y luego se lo cambio, pero como podrás haber visto, vamos a ver esta idea de si podemos escondernos de Dios. Vamos a ver varios pasajes de la Biblia y de hecho vamos a tocar un poco sobre un tema o un pasaje más bien que ya habíamos visto en otro episodio, pero cuando lleguemos a él, te menciono qué episodio es. No vamos a repetir como tal lo que se vio en ese episodio, pero sí estoy seguro de que llegando a ese punto y habiendo explicado bastante, cuando lleguemos a ese pasaje y ya te dé la referencia para que puedas escuchar el otro episodio, si vas y escuchas ese otro episodio, se va a complementar mucho con lo que vamos a ver hoy. Es decir, no es como que tengas que escucharlo, pero después de este episodio, cuando lo termines, si te vas y lo escuchas, vas a entender mejor aquel episodio. Entonces, pues es una ventaja de que venga después, ¿no? Si tú ya lo has escuchado, pues después de este episodio y todavía lo tienes en mente, después de este episodio creo que comprenderás mejor aquel y tendrá como otra capa, ¿no? Es básicamente lo que decimos y te digo bastantes veces aquí, es como que ir entendiendo más y es añadirle capas a lo que ya entendemos, lo que ya hemos visto, y es ir entendiendo mejor y mejor y mejor. Y es un proceso y es algo que disfrutamos, al menos aquí en Serpientes y Palomas, disfrutamos hacer esto. Seguramente si tú nos escuchas ya de hace un tiempo, te gusta también aprender más de la Biblia, te gusta entender pasajes, conceptos, quizá repensar o cuestionar ideas que te han dicho o tú mismo has creído por mucho tiempo sin realmente saber si es bíblico, y que puede ser que sí, pero al menos ya conoces la base, o que puede ser que no sea bíblico, que simplemente es algo que en otro tiempo podríamos llamarle una tradición de hombres, ¿no? Que ya ahí es terreno peligroso de pronto porque sin darnos cuenta estamos siguiendo tradiciones que el abuelo de mi abuelo de mi abuelo hacía porque eso hacían en la iglesia, o frases que se decían en la iglesia y realmente pues quizá no tienen sustento bíblico o teológico. Entonces, para empezar, ¿qué te parece si me acompañas a Salmos 139? Quizá tú me escuchas decir salmos en plural y dices tú, ay, qué menso se equivocó. Pero no, acuérdate que salmos es el nombre del libro y cuando decimos una cita, decimos el nombre del libro como tal. También podría decirte, vamos al Salmo 139, también estaría correcto, pero si es la cita, cuando lo escribes debería decir Salmos 139 porque Salmos es el nombre del libro, es como Segunda de Corintios, Primera de Corintios, ¿no? Que está en plural porque está dirigida a las personas ahí en esa ciudad de Corinto, está escrita y dirigida a los corintios. Entonces, si de pronto seguramente me escuchas decir así en plural, salmos, pero no es que me esté equivocando, es que estoy diciendo el nombre del libro, no como tal el salmo. Entonces, ahí en el Salmo 139, y fíjate, curiosamente te voy a platicar algo que me pasó hoy en la iglesia, que y esto se lo comentaba al pastor, que esta semana en específico yo había estado escuchando varias canciones que me gustan, que conozco de hace años y que de pronto pues te acuerdas, ¿no? Que, escuché una de un disco que me gusta y fui a buscarlo de nuevo. Entonces, esta semana estuve escuchando varias canciones de dos artistas que me gustan y curiosamente estos que había estado escuchando, dos de ellas son canciones de salmos, que de hecho te voy a dejar en la descripción los salmos. El 139 ya lo tenemos traducido, la canción de Shane and Shane en el canal, entonces te voy a dejar aquí en la descripción el enlace para que puedas ir a escuchar la canción del Salmo 139 en inglés con subtítulos o la letra en español traducida. También la otra no, es la otra que pensé, no, esa no la vamos a ver, por eso digo que no, sí la tengo traducida, pero no lo vamos a ver esta semana. Pero estos dos salmos que tenía y estas dos canciones que había estado escuchando de los salmos fueron pasajes que se vieron en la predicación y también un concepto de que tal cual es el nombre de una canción que me gusta mucho, que había estado escuchando bastante esta semana y en la misma mañana había estado escuchándolo. Y no es un concepto común, ¿no? No es como que se esté hablando de eso cada domingo y más que se explique o que se le dé un tiempo en específico a este concepto. Entonces, yo le dije al pastor, la verdad para mí fue como una manera de Dios hacerme saber, ¿no? Como que yo lo siento más como, Eric, presta atención al mensaje, mira, te das cuenta que tú habías estado escuchando esto y viendo esto y meditando en esto y luego en la iglesia se habló de eso, no es coincidencia, presta atención al mensaje, no que no se deba o no que otras veces no lo haga,
pero es como que una manera, ¿no? Hasta siento yo de Dios de motivarte. Y pues uno de esos fue este Salmo 139. Lo que vamos a ver no fue el enfoque tanto de lo que se vio en el mensaje, pero me dejó pensando porque me puse a leerlo ahí en la iglesia cuando estaba el pastor hablando de esto. Y me recordó de nuevo, pues como que todo lo que había estado pensando esta semana, ¿no? Y pues vamos a ver esta parte del Salmo 139, versículo 7 en adelante. Vamos a ver que habla de esta idea, de esto de huir de Dios, que de aquí se desprende realmente esta idea y vamos a hablar de esto. Esto lo escribe David, si no me equivoco. Fíjate cómo empieza, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Le habla a Dios. Luego dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol, en el lugar de los muertos, que acuérdate para ellos estaba bajo tierra, si en el Seol hago mi cama, ahí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, es decir, a David seguramente veía la puesta del sol en el mar, dice, si me fuera hasta allá se alcanzara al sol y me alejara tanto como pudiera, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, es decir, me tomará tu diestra. Y esto quiero mencionarte de nuevo otro paréntesis. Como que todo esto estuve pensando y meditándolo porque estando hoy de nuevo en el servicio, en un tiempo de adoración en la última canción me parece, pues estaba orando, ya no era tanto la canción, estaba orándole a Dios y me vino a la mente esta idea, ¿no? Ya cuando leí más adelante en el sermón, cuando leímos el texto y me puse a leer el salmo completo porque no lo vimos todo, volví a leer esta parte y se me vino a la mente de nuevo esto que se había puesto en mi mente, básicamente. No estaba orando y así como a mí me pasa de pronto que una imagen mental estaba orando y le decía a Dios, ayúdame, Señor, y yo sé que tú me has ayudado, yo sé que tú eres el que siempre ha estado conmigo y me ha sostenido y me ha impulsado y gracias a ti he podido hacer lo que he podido hacer. Y en una imagen mental me imaginaba yo como en el lodo hasta la mitad del cuerpo, ¿no? Como en arenas movedizas, por así decirlo. No podía salir, pero me veía a mí mismo tomando la mano de Dios. No veía a Dios, pero como sabía que era la mano de Dios tomándome. Y yo le decía al Señor, Señor, es que así me ayudas tú. En una situación así yo no tengo manera en que apoyarme, yo no tengo cómo levantarme, no importa qué tanta fuerza tenga. En una situación así, pues aunque te apoyes en las arenas movedizas, te vas a ir para abajo. Y lo único que me sostiene es tu mano, es tu diestra. Que, digo, haciendo la referencia rápidamente, en Isaías 41:10, eso era lo que se me venía, tenía esta imagen mental, perdón, y me acordaba de este pasaje. Y luego, durante la predicación, te digo, leí lo del Salmo 139 y como que todavía reafirmó la idea, ¿no? Pero me imaginaba así, me veía yo agarrando a Dios con una mano, Él sosteniéndome. O sea, yo sabía, era así como una mano en mi imagen mental que no se movía, ¿no? Y no se movía en el sentido de no importa qué tan fuerte jalaba. No es como que dijera, híjole, ya no va a poder, no. O sea, se mantenía firme. Y podía yo jalarme y levantarme y sostenerme de esa mano y con las dos manos la agarraba y decía, Señor, tú eres el que me está sosteniendo porque yo por mí solo no puedo. O sea, si tú me sueltas, si tú no eres el que me sostiene, yo me hubiera hundido. Y fíjate lo que dice Isaías 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No tengas miedo porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y este era el pasaje que se me venía a mente, digo, cuando estaba en la oración, durante la última canción, y tenía esta imagen mental. Y en un momento hasta me imaginaba, y cuando mi mano se me resbala, Señor, si se me resbalara, tú con tu otra mano me agarras del antebrazo y no me dejas ir. Y le daba gracias a Dios, ¿no? O sea, lo tenía en la mente y pues le daba gracias simplemente a Dios y lo adoraba porque le decía, Señor, eres tú. Si no eres tú el que me sostiene, me hubiera hundido hace mucho. Y tu mano es una mano fuerte que no me va a soltar. Y como dice aquí el versículo 10, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, me sostendrá tu mano derecha. Si digo, ciertamente las tinieblas me encubrirán y se hará noche la luz que me rodea. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y aquí es donde me quiero enfocar, y te lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, porque ya te he comentado que los salmos y los proverbios de la NBI me gustan mucho como lo hicieron.
Fíjate, vamos a leer los mismos versículos. Dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, el Seol, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Y aquí quiero que meditemos un poco en este pasaje y cómo empieza este pasaje que leímos, versículo 7, y cómo termina con el versículo 12, esta idea o esta pregunta, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu y a dónde podría ir de tu presencia? No creo que mucha gente lo cita y lo menciona como diciendo, qué bonito, Dios está en todas partes. Qué hermoso es el pensar y el saber que Dios está en todas partes y a donde sea que vaya, no importa si estoy sufriendo, si estoy batallando, si me voy de trabajo a estudiar, Dios está ahí. Y sin duda la aplicación puede ser así, pero si te pones a pensar por qué diría David eso, ¿no? ¿Por qué se pondría a pensar en algún momento David, ¿a dónde podría ir de tu presencia? ¿A dónde podría alejarme? Esto me hace pensar a mí que David lo había pensado, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo quisiera irme a un lugar donde no me estuvieras viendo? ¿Y por qué? Luego venía la pregunta lógica, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué querría irme a un lugar donde no me vea Dios? Pues porque hacemos cosas malas, porque todos queremos, y sobre todo si ya conocemos a Dios, hay cosas que hacemos que sabemos que está mal, que el Espíritu Santo nos hace saber que están mal. Y yo creo que cuando mentimos es una mentira, ya sea el engañar a alguien, ya sea hacer algo que sabemos que no es correcto. Yo creo que lo que pensamos es, ojalá Dios pudiera no ver esto. ¿Por qué? Porque me da vergüenza, porque me da pena que Dios vea cómo soy, cómo hablo, cómo me expreso, lo que dije de aquella persona, cómo me enojé. Y nos da pena, ¿no? Como con cualquier persona. Qué vergüenza, Señor, que me veas así. Y yo creo en algún momento David pensó eso, quisiera alejarme, quisiera huir, como que me dejes un momento. Y en ese momento lo que asumimos es que no sería por una situación buena, ¿no? Sería por algo que, como te digo, en alguna situación, y quizá tú puedes pensar en alguna en tu caso, decir, si quisiera decirle, espérame tantito, Señor. Déjame, me pongo triste por esto que yo sé que es muy superficial. Déjame lloro por esto que yo sé que no tiene nada que ver con tu reino, que no me sirve de nada en mi vida espiritual, que no aporta realmente nada a mi familia, a mi vida, pero que a mí me entristece no poder hacerlo. Te voy a poner un ejemplo así bien banal, ¿no? Y no estoy diciendo malo, simplemente banal, así como que algo que pasa el tiempo y dices tú, ay, eso, pues como quiera, ¿no? No pasa nada eso. Pero imagínate que lloraras porque no pudiste ver a un artista que te gusta. O porque no tuviste dinero para comprar el boleto para ir a verlo. O que no tuviste dinero para ir al cine con tus amigos. Algo así. Y le dices, Señor, perdóname, quisiera que no me vieras porque voy a llorar por esto, porque yo sé que es algo X, que no tiene gran importancia, que no afecta a mi vida, pero pues me da tristeza y me pesa y yo quería tenerlo y yo quería ir y yo quería estar ahí y yo sé que el que canta ni siquiera es muy buen ejemplo, yo sé que la película pues no servía de nada verla, no es como que sea algo con lo que fuera a aprender o edificante. Este tipo de cosas yo creo que si nos ponemos a pensar, habrá momentos en los que todos quisiéramos o habremos pensado, ¿no? De decir, ay, quisiera poder alejarme un poquito y, y quisiera decirle realmente a la persona que me hizo esto, decirle realmente lo que pienso. Quisiera que supiera cómo me lastimó y hacerla sentir mal yo también. Y eso lo pensamos quizá. Y luego decimos, ay, perdón, Señor, por pensar eso, ¿no? Pero perdón porque me da pena que lo veas, no porque no lo sienta. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Un momento, un minuto para desahogarme, para decir todo lo que tengo y decir groserías e insultos y aunque nadie me escuchara, pero poder decirlas a gusto. Yo creo que también se puede tomar de esa manera. Y luego empieza David a meditar en esto, ¿no? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, ahí estás tú también tú. O sea, como diciendo, estoy vivo y no me dejas, estoy muerto y ahí sigue estando tú. ¿Por qué? Porque es Dios.
que es una manera curiosa de adorar a Dios, ¿no? O sea, estás reconociendo la omnipresencia de Dios y omnisciencia de Dios, pero parece hasta una manera curiosa de hacerlo. Dice, si me elevara sobre alas del alba y me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha, ¿no? Yo creo que quizá aquí puede ir como habiendo esta lucha, quizá iba a ser un cambio, pero quizá no un cambio, esta lucha de David es que es algo maravilloso y es algo muy bueno, porque en esto mismo lo meditamos ahorita nosotros y te puedo decir, no, es que es algo maravilloso que Dios esté siempre con nosotros, que Dios siempre nos acompañe, pero también tenemos estos momentos donde quisiéramos decirle, Señor, espérame tantito, cierra la puerta y déjame aquí 5 minutos, no porque no quiera estar contigo, sino porque este mundo me hace sentir y desear cosas que no me gustan. Y si dijera que me oculte en las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, quizá aquí incluso un tanto melancólico o depresivo David, ¿no? O sea, como diciendo ya, que se acabe todo, que ojalá, pues esto, si así me está yendo mal, pues ya, que sea pura cosa mala y ahogarme en mi tristeza y autocompasión. Aun si yo dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aun la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Es decir, Señor, incluso en mi más grande oscuridad, percibida, o sea, que realmente esté en un lugar oscuro, imagínate en aquel tiempo, o sea, él está hablando también en su experiencia de que ellos andaban en el desierto, andaban en un viaje, tenían que pasar por un valle, por un cañón, por algún lugar en la noche. No es como nosotros que ahora los carros traen sus buenas luces y traemos ahí unos LEDs y lo que quieras, y van en oscuridad completa. Se hacían su campamento, ahí ponían una fogata quizá y lo que quieras, pero hasta cierto punto ya no podían ver porque estaba completamente oscuro. Nosotros quizá, pocos de nosotros hemos experimentado eso, ese tipo de oscuridad, y además no es constante, es decir, que hemos tenido experiencias donde fui al bosque, fui a tal lugar, fui en un crucero, y sí se ve así, pero son situaciones contadas, no constante. Es decir, quienes leyeran esto y por mucho tiempo en la historia leían nuestros hermanos cristianos esto y llegaba la noche, llegaba la oscuridad de la noche más bien, llegaba la oscuridad de la noche ese mismo día y podían entender un poco mejor esto que nosotros, creo yo. O sea, imagínate leerlo esto a mediodía y en la noche, después de estarlo meditando, pensando y estar en silencio, en oscuridad y poder decir, aún aquí tú estás conmigo, Señor. Aún si yo no puedo ver más allá, aún si yo no sé qué me espera aquí adelante, si habrá un animal que me quiera hacer daño, si habrá enemigos, y aquí podemos imaginar este tipo de situaciones que hay en la oscuridad, no sé qué me espera, no sé si habrá una trampa, no sé si habrá alguien vigilándome y me quiere hacer daño, no sé si habrá un animal que me quiere comer, pero tú sabes todo. Para ti, esto no es diferente que el mediodía. Y como te digo, esta lucha quizá de sentimientos y meditarlo, y por eso los salmos deben meditarse también, y decir, puedo confiar en ti, Señor. Yo estoy limitado, pero tú no. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tu mano me sostiene, Señor. A veces necesitamos también ponernos a pensar, ¿no? Cómo se leerían estos pasajes en otros tiempos, no en tiempos modernos, que te digo que es el mayor desafío que tenemos como lectores de la Biblia. Y bueno, aquí te digo, podemos pensarlo así. Obviamente también hablando de oscuridad, no la terrenal, sino en la vida, ¿no? Esto siento que es una expresión muy común. Cuando pasamos por oscuridades, por tiempos oscuros, y se asocia a esto, acuérdate que en el principio de todo, en Génesis 1, había oscuridad, realmente no había luz. O sea, el estado de la oscuridad es como un recordatorio después de Génesis del desorden, de cuando no había orden como tal, de, de lo desconocido, donde la vida no está a salvo porque quizá no hay orden en esos lugares, ¿no? Y piénsalo en la mentalidad antigua, claro, ibas a una cueva, estaba todo oscuro, aunque afuera hubiera mucha luz, una cueva estaba muy oscura y no sabía si había un animal. Es decir, se asociaba más la oscuridad a estos lugares peligrosos,
donde había animales, donde había peligros. Pero también en esta otra idea, bueno, esto ya es usarla de esta manera, ¿no? Al verlo así, podrías usarlo en el lenguaje como estoy pasando una oscuridad y tener sus diferentes significados. Y continuando en el Antiguo Testamento, antes de pasar a Juan, que creo que Juan usa mucho esta idea de la luz, en Isaías 45:7, fíjate lo que dice, hablando el profeta en nombre de Dios, es decir, serían palabras de Dios a través del profeta, fíjate lo que dice Dios. Yo soy quien forma la luz y crea las tinieblas, quien hace la paz y crea la adversidad. Yo, el Señor, soy quien hace todas estas cosas, quien forma la luz y crea las tinieblas. Y obviamente aquí está creando o está hablando esta idea, ¿no? De Dios es el que está en control de todo, pero esta idea de el saber que en el Antiguo Testamento tenemos que Dios dice, yo soy quien forma la luz, va a ser muy importante y yo creo que Juan, a propósito, usa esta idea de la luz. En Juan capítulo 1, ya pasando al Nuevo Testamento, fíjate cómo continúa en la Biblia esta idea de la luz. Dios mismo dijo que él era el que formaba la luz. Luego tenemos en Juan capítulo 1 que se nos dice, y Juan presenta a Jesús como el creador de todo. Como si ese Dios, ese Jehová que está hablando en Isaías 45 fuera Jesús mismo. Todas las cosas, Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por medio de ella, de la palabra de Dios, que es Jesús. Y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella, en la palabra de Dios, es decir, en Jesús, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Y aquí está hablando Juan, obviamente sabiendo toda la historia, y está diciendo, Él es la luz. En el versículo 9 dice, aquel era la luz verdadera, Jesús, que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Entonces, en Isaías está hablando del creador de la luz como tal, o sea, de la luz visible, ¿no? Está la luz que vemos, acuérdate, en Génesis 1 dice que Dios dijo, hágase la luz. Está diciendo, pues el de Génesis, es el de Isaías, y Juan está diciendo, pues el creador de todo es la palabra de Dios, Jesús mismo. Jesús es el creador de todo, pero luego le da este otro significado más allá de la luz visible, la terrenal, y está diciendo, esta luz en lo espiritual. Él es la luz en lo espiritual. Y en lo espiritual ya es otra cosa. Ya no es como la luz esta, ¿no? Ya estamos hablando de que en la luz tenemos, por así decirlo, y la Biblia nos presenta el lado de Dios y el lado del enemigo, ¿no? Que Jesús mismo llega a usar este tipo de frases o este tipo de vocabulario, es decir, que están los que están con nosotros y los que están en contra de nosotros. Se acabó y Jesús, ya te lo había dicho en otro episodio, presenta mucho esta idea de o sigues a Dios o sigues al enemigo. Y ahí podrás decir, es que son 20 caminos y unos están cerca de Dios y no. Jesús dice, no, hay dos, o con Dios o lejos de Dios, apartado de Dios, enemistado con Dios. Y el de la oscuridad, que ahorita vamos a ver que Juan lo pone como la oscuridad. El seguir a Jesús es seguir la luz. Pero cuando hablamos en términos ya espirituales, la luz no es algo creado en lo espiritual. No estamos hablando de este término de luz usado como un concepto de bien y la oscuridad como un concepto de desorden o de mal, básicamente. Y entonces la luz en lo espiritual no es algo creado. Solamente Dios es la luz, porque la luz, Dios es el que alumbra a todos. Porque aquí alguien podría decir, ves, ahí está diciendo que Jesús, como en Isaías 45, que Él hace la luz, Dios creó a Jesús. No. Ahí en Isaías 45 está hablando de la creación. Y aquí Juan comienza hablando de la creación, de lo que podemos tocar, y luego pasa a lo espiritual. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas, la maldad, no la vencieron a la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra. ¿Alumbra de qué manera? No se está refiriendo como estas luces que tengo yo aquí para verme más en la cámara. Se está refiriendo en lo espiritual. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. De eso está hablando. Y va a seguir con esta idea Juan, en Juan capítulo 3. Fíjate lo que dice. Después de este versículo de Juan 3:16 que ya conoces, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. En el versículo 19 dice, estas son palabras de Jesús, y esta es la condenación, que la luz, Él, ha venido al mundo
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y fíjate cómo dice, ¿no? Amaron más las tinieblas, que esto de amar más o amar menos es similar. Cuando en la Biblia vemos esta idea de odiar, era una frase cultural, odiar, ¿no? Y mucha gente dice, ves, ahí está diciendo que Dios odia a las personas, que esto, que odia, por ejemplo, cuando habla de Jacob y de Esaú, Israel y su hermano Esaú, dicen que en una de las cartas del Nuevo Testamento tenemos una frase, ¿no? Que a Jacob o Israel amé y a Esaú odié. Me parece que son ellos, ¿no? Perdón, déjenme lo busco, porque no lo tengo aquí anotado y luego digo una tontería. Sí, amé a Jacob y aborrecí a Esaú, dicen algunas unas versiones, pero hay unas que lo traducen tal cual, odié a Esaú. Uno que aborrecí, pues es básicamente lo mismo. De hecho, en inglés usa la palabra odiar cuando en este versículo, que si quieres ver es Romanos 9:13. Entonces, muchos dicen, ¿ves? O sea, a Esaú lo odió. Pero esta frase es una frase cultural y tendría que citar la literatura, pero ahorita no la tengo anotada, que donde los académicos, haciendo un estudio cultural de aquel tiempo, todas estas cosas, entienden que cuando usa esta palabra de odiar en la Biblia se refiere a amar menos. Y tenemos un ejemplo muy claro cuando Jesús dice que aquel que no odia a su madre, padre y varias personas que son cercanas, no es digno de mí, ¿no? Pero lo que está diciendo ahí, uno diría, ¿cómo Jesús me está diciendo en una parte que ame a mi prójimo, pero luego me está diciendo que tengo que odiarlos y amarte más a ti? Esa es la idea. Y tal cual, odiar se traduce así, porque esa podría ser una traducción, pero la idea, al ser una frase idiomática de la cultura, realmente está hablando y significa, o se refiere más bien, a amar menos. Entonces ahí, y seguramente las traducciones más modernas ya dicen, aquel que no ame menos a familia, a todos estos, es decir, a quien me tienen que amar más a mí, pero antes se traducía como odiar, ¿no? Y en otras partes de la Biblia dice odiar, pero más bien como con Esaú, no es odiar o aborrecer como tal, es amar menos. A Jacob amé y a Esaú amé menos. Y esto es un concepto ya que se puede estudiar más, ¿no? Pero entonces te digo, aquí es curioso la manera en que lo dice y sería consistente con esta idea. Eso de odiar es amar menos y aquí Jesús está usando la idea de amar más. No está diciendo que odiaron a Jesús, fíjate, dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y aquí es donde tenemos que nosotros preguntarnos, y mucha gente que se acerca a la iglesia cristiana, que se acerca a la Biblia, que se acerca a los cristianos, que se acercan a Jesús. Y lo digo así porque somos embajadores de Jesús. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Las personas cuando se empiezan a acercar a Dios, piensan muchos de ellos que están bien con Dios, que a Jesús lo quieren mucho, que lo admiran, que lo aman. Pero yo creo conforme van adquiriendo conocimiento y estudian la palabra y van conociendo más de Dios, y obviamente el Espíritu Santo hace su trabajo, su obra, entienden que estaban en esta posición más bien. Es que amaban más las tinieblas que la luz. No es que odiaran a Jesús, pero amaban más otras cosas que a Jesús. Amaban más su estilo de vida, amaban más la manera en que se ganaban el dinero, su trabajo, cómo lograban ganar tanto, quizá con tranzas, robando, engañando, estafando, quizá de forma pequeña, ellos dirían, pero amaban más eso que a Jesús. No es que odiaran a Jesús, no es que quisieran tenerlo allá muy lejos, lo querían cerquita, pero amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz, lo que te digo. Y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Es decir, ya estaba hablando aquí Jesús y Juan, y escribiendo las palabras de Jesús, y sigue esta idea, y más bien presenta esta idea de que venir a la luz, acercarte a Jesús, es también traer al descubierto aquello que tú sabes que está mal. Esto se puede ver en el acto de la confesión, ¿no? Y no me refiero a confesarte con otra persona, ir a confesar a Dios tus pecados. Ir y decirle, Señor, si está mal esto. Y es traer ese pecado a la luz, no ocultarlo más. Acuérdate que dice la Biblia que aquel que oculte su pecado no prosperará, o sea, no tendrá vida.
Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Y luego seguimos con este concepto, esta idea. Y aquí es donde te quiero hablar y hacer referencia al episodio que te decía. Tenemos un episodio que se llama La Luz del Mundo, que es de Jesús. Ahí vemos en ese episodio Juan capítulo 8, cuando Jesús hace esta afirmación: yo soy la luz del mundo. Y previo a eso tenemos la situación muy conocida en que una mujer es sorprendida en adulterio, cometiendo adulterio. Al hombre lo dejan ir aparentemente, la traen solamente a ella, semidesnuda seguramente, la arrojan al suelo y dicen: oye, la ley dice que debemos apedrearla. Jesús dice: aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se va, ¿no? Dice: desde el más grande al más joven, soltaron sus piedras. Y todo este pasaje lo puedes ver en ese episodio analizado, y después de escuchar este episodio, claro. Y luego tenemos que en el versículo 12, después de esta historia que le dice la mujer, tenemos esto, que Jesús dice: Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, tenemos literalmente un ejemplo, tal cual una situación donde se ejemplifica lo que te estaba diciendo, ¿no? Lo de ocultar el pecado, tenerlo en la oscuridad. Tenemos una mujer que estaba cometiendo adulterio con un hombre en la oscuridad, en lo oculto, sin que nadie los viera. Van, la toman y la arrastran hacia Jesús, ellos pensando que de nuevo lo van a atrapar, que van a lograr que digan: no, pues se tiene que cumplir la ley, apedréenla, y que la gente diga: uy, no, Jesús, ¿qué hiciste? ¿Por qué dijiste eso? Pero no. Y aquí tenemos un ejemplo práctico, o sea, visible, de qué pasa cuando traes tu pecado arrastrando a la luz. No eres condenado. Dice Jesús que aquellos que no se acercan a Él no quieren acercarse a la luz porque tienen que mostrar su pecado, tiene que hacerse manifiesto. Y esto no se refiere a ir a la iglesia y pasar al frente y decir: miren, estos son mis pecados, no. Pero se refiere a reconocerlos, a decir: estoy mal. Esta mujer no tendría que haber salido arrastrando de esta manera por estos hombres, ¿no? Que estuvo mal lo que hicieron. Pero ella misma podría haber ido antes de esto, si había escuchado de Jesús, a acercarse a Él. Y podría haberse acercado a Él. Quizá podría haber tenido un cambio de vida antes de esto. Pero en el pecado es arrastrada a la luz. Pero en la luz no es condenada. Encuentra gracia. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando agarramos nuestro pecado y lo traemos arrastrando a la luz. Y aquí le quiero hablar a la gente que no se ha animado a entregar su vida a Cristo. A la gente que todavía está dubitativa si debería darle una oportunidad a Dios. Y veía un video entre semana en las redes sociales, ¿no? Un hombre que decía: ¿por qué no le das una oportunidad a Dios? Le das la oportunidad a todas las cosas y porquerías que te metes y que consumes. ¿Por qué no le das una oportunidad ya a Jesús? ¿Por qué no darle una oportunidad a Jesús? ¿Qué más tienes que perder? Y yo no quiero decirlo así como que: sí, pues es cualquier cosa. No. Pero hay gente que ha sufrido tanto, que ha vivido tanto, que ha experimentado tanto, que dices tú: pues ya que te cuesta darle una oportunidad a Jesús. Y quizá tú sientas que hay mucha oscuridad en tu vida. Quizá tú sientas que hay pecados que si la gente supiera, no te volvería a hablar. Que si la gente supiera, lo primero que harían es hablarle a la policía. Pero te animo a que recuerdes las palabras de Dios. De Dios. La palabra de Dios, las palabras de David en el Salmo 139. ¿A dónde vas a alejarte del Espíritu de Dios? ¿A dónde podrías huir de su presencia? No se puede. Y eso, en vez de decir: pues qué vergüenza, debería hacerte decir: Señor, tú ya sabes. Tú conoces. Tú ya sabes lo más oscuro de mi vida, de mi alma, lo que he hecho, lo que he pensado. Lo más oscuro de todos nosotros ni siquiera es lo que hemos hecho, es lo que hemos pensado. Tú conoces todo, Señor. En el Salmo 139, David continúa diciendo y continúa haciendo una reflexión de cómo desde el vientre de su madre Dios ya lo conocía por completo. Dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Dice: desde antes de que yo tuviera conciencia, tú ya me conocías de todo a todo. Literalmente de todo a todo. Cada molécula de tu ser lo conoce Dios. Él conoce tu oscuridad. Pero necesitas traer esos pecados y esas maldades que has hecho, traerlas arrastrando, si es necesario, a la luz y decirle: Señor, este soy yo. Esto es lo que tengo. Esto es lo que cargo. Estos son mis mayores errores. Esto es lo que más me avergüenza.
y traerlo a la luz arrastrando y ponérselo a los pies de Jesús. Y la respuesta de Jesús va a ser: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús te invita a que lo sigas, para que tengas la luz de la vida. Y cuando vienes a Cristo y lo sigues y entiendes esta salvación tan grande que hemos recibido, la fuente de la luz, la fuente de toda luz, hablando en lo espiritual, la fuente de toda luz te va a suplir a ti también de luz. Traerá luz a toda tu vida. Ya no tendrás que andarte ocultando, ya no tendrás que andar ocultando cosas. Podrás vivir en libertad por fin. Porque aquel a que Jesús hace libre es libre en verdad, dice la Biblia eso. Aquel que el Hijo hace libre es libre en verdad. Dios te extiende la invitación, Jesús te invita a que traigas tus pecados a la luz ante Él, no para castigarte, no para burlarse de ti, no para hacerte sentir mal, sino para decirte: puedes ser perdonado, sígueme, cree en mí. Y para aquellos de nosotros que hemos experimentado esto, y tú si llegas a experimentarlo, que te animo a que lo hagas, te pido que lo hagas. Aquellos que lo hemos experimentado y vivido, tenemos una esperanza también de Jesús. Es decir, Jesús no se cansa de seguir dando más y más y más. Es el Dios pródigo, el Dios que sigue dando y da en abundancia. ¿Por qué? Porque dice: yo soy la luz del mundo. Él es la luz, las tinieblas no pudieron contra Él. Y en Mateo capítulo 5 tenemos este versículo que seguramente ya conoces. 5:14 de Mateo dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. ¿Qué quiere decir? Se lo está diciendo a sus seguidores. Esto no es para todas las personas del mundo, estos son para sus seguidores. Les está diciendo: ustedes que me siguen, ustedes que aprenden de mí, ustedes que han experimentado la luz verdadera. Dice: ahora ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que somos sus embajadores, somos sus mensajeros, porque Él ha puesto el Espíritu Santo en nosotros y Él va con nosotros y no nos deja solos. Dice: ustedes son la luz del mundo, pero no somos la luz del mundo porque somos bonitos o hablamos bien o bueno, los que son bonitos y guapos. No es por eso, es porque estamos cerca y nos alimentamos y estamos conectados, como lo dice Jesús en otra parte. Estamos conectados a la fuente de la luz eterna, a la fuente de la luz verdadera. Y eso nos permite a nosotros ser la luz del mundo. ¿Y qué nos anima Jesús a hacer? Y esto te lo digo a ti, creyente, seguidor de Cristo. Te dice: oye, una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Y esto, una vez vi un video de una parte ahí en Jerusalén, hay un divisadero, se podría decir, desde donde se ve la ciudad en su punto alto, y se veía a lo lejos, desde las noches, pues se veía una luz en medio de toda la oscuridad. Esa es la imagen que está pintando Jesús. En medio de la oscuridad, acuérdense cómo se ve la ciudad en la noche, cuando venimos en camino, cuando nos vamos y volteamos a ver la ciudad. En esta oscuridad hay una luz. Dice: no pueden ser escondidos ustedes. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero. Y así alumbra a todos los que están en la casa. Tú puedes ser la luz de tu casa. Tú puedes ser la luz en las penumbras que son tu casa, entre tu familia. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres de la humanidad, de modo que vean sus buenas obras y ya que digan: qué buenos son. No. Dice: de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Es decir, Jesús, la fuente de toda esta luz, al estar cerca de Él, al estar conectados a Él, nosotros podemos llevar esa luz, esa esperanza. ¿Y cuál es el propósito? Glorificar a Dios. Que los vean y digan: Dios ha obrado en su vida. Esas palabras que dijo, esa paz que Él busca tener con nosotros, ese perdón, esa gracia, no viene de Él. Dios ha estado obrando en su vida, no viene de ella. Esa actitud, ese deseo, el querer orar, el querer dar un buen consejo, eso no viene de ella. Viene de otra parte, viene de otra fuente. Y nosotros sabemos de dónde viene. Y por eso cuando le decimos: sí, es que he estado buscando a Dios, me he acercado a Dios, dicen: ahí está. Se puede ver que Dios te está cambiando, que Dios está obrando a través de ti.
Y a veces creemos las mentiras del enemigo de no, tú no digas esto, se van a burlar de ti, tú qué mal ejemplo eres. Pero tenemos que no escucharlas y recordar más bien las palabras de Jesús. Amar más las palabras de Jesús que las palabras que nos decimos a nosotros mismos. Amar más las palabras de Jesús que las palabras que el enemigo nos dice. Y decir, no, Señor, no puedo dejar esta luz oculta. Mi familia tiene que ver la luz. Mi familia tiene que conocer la luz. Me da vergüenza, me da pena, me siento hipócrita, yo sé. Pero tú me dices que no puedo ocultar la luz que has puesto en mí. Porque no viene de mí, viene de ti. Te animo entonces a que puedas hacer luz en las tinieblas, donde sea que esté, en tu escuela, en tu trabajo, en tu grupo de amigos. Quizá tú tienes poco, pero entiendes que en Cristo hay perdón, es que Jesús es la luz verdadera, que desde que viniste a Él ves mejor el mundo, ves más claramente el mundo, ves más claramente quién eres tú y sobre todo ves más claramente quién es Dios. ¿Cómo vas a ocultar esa luz? Dice Jesús. ¿Cómo van a ocultar esta luz que está en ustedes? Quiero terminar con el Salmo 139 que leímos y quisiera leer los últimos versículos. Que yo creo que es una oración que todos tenemos, ¿no? Y esto es lo que vimos en la iglesia, la oración que todos le queremos decir al Señor. Versículos 23 y 24 del Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Te animo a que terminando este episodio, vayas con Dios, ores y le digas, Señor, guíame por el camino eterno porque tú has puesto una luz en mí que no debe ser ocultada. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.